La historia comienza con nuestro protagonista, quien se encontraba acostado en una cama. Una chica se reposaba en dicha cama arrodillada y un grupo de hombres miraba cómo aquella persona perdía la vida. La chica simplemente lloraba. Esta llamaba al anciano Xiao. De inmediato el discípulo mayor llamado Ye Kun Huang, al igual que el quinto, comentaron a su hermano mayor que el maestro se estaba muriendo. Preguntaban que qué tenían que hacer. Estos no sabían si quedarse allí o hacerse cargo del cadáver de nuestro protagonista o siquiera acudir hacia otros ancianos para ser sus discípulos. Vemos al segundo discípulo de nuestro prota, Lin Haoran, quien pensó que si no fuese porque él reveló las técnicas de nuestro protagonista y habilidades, no habría perdido tan fácilmente. Estos tenían muy mal genio en contra de nuestro prota. Cuando el tercer discípulo, Gu Fen, comentó que el prota era un inútil bueno para nada, pues salió lastimado en una misión muy simple, comentando que el protagonista le hacía perder su valioso tiempo. El cuarto discípulo, llamado Gan Shen, comentó que el protagonista tenía que perder la vida en un buen momento y eso hace que quiera irse, pues aquel templo y sus monjes pueden esperar sentados si creen que se quedaría. Aquel joven señor iba a convertirse en discípulo del segundo anciano, que tenía la mayor cantidad de discípulas mujeres. Por otra parte, la chica simplemente gritaba que todos eran canallas. Esta comentó que si no fuese por nuestro protagonista Xiao, ni siquiera los 5 serían capaces de cruzar el umbral del cultivo inmortal, pues de lo contrario, a esas alturas ya serían un montón de huesos podridos. Para aquella chica, estos discípulos de nuestro prota solamente eran un montón de desagradecidos. De inmediato, uno de los discípulos le golpeó. Aquel golpe provocó que la chica cayera al piso. Aquel discípulo comentó que la chica realmente se estaba luciendo. Se trataba del tercer discípulo, quien le preguntó a la chica que quién se cree para hablarle de esa manera. Pero de inmediato, el segundo discípulo le preguntó al tercero que qué sentido tenía hablar con alguien tan inútil como ella, pues si ella quería quedarse, entonces que se quede, pues de todos modos estos ya habían saqueado por completo lo que tenía el inútil de nuestro prota. Estos se reían diciendo que el prota ahora era el anciano inútil con una esclava inútil también, comentando que realmente hacían buena pareja. Aquella chica tirada en el piso, lastimada, simplemente pensaba que eran un grupo de traidores los demás discípulos de nuestro protagonista. Esta simplemente maldecía a sus compañeros. Pero de inmediato el protagonista llamó a su discípula Xinu. Esta preguntó al protagonista, el anciano Xiao, que si estaba bien, comentándole que no tenía que preocuparse. Era bueno que esos ingratos se hayan ido. Ahora ella, Xinu, podía cuidarlo adecuadamente. El protagonista comentó que después de haberla llevado a la montaña, nunca le ha pedido que tome un maestro ni que ha guiado a en la práctica. Le preguntó que si acaso le culpa por eso. Xinyu simplemente lloraba viendo a nuestro protagonista, comentándole que Xinu sabe que su actitud era insuficiente y no tenía destino en el camino de la práctica espiritual, pues en su momento el protagonista la salvó de los traficantes de esclavos y Xinu quedó profundamente agradecida con él, nunca le guardaría rencor. Xinu comentó que esta solo lamenta la injusticia del cielo y aquellos malhechores que estaban campando a sus anchas, ya que el protagonista estaba recostado en su cama enfermo, pues comentó que mientras que los buenos como el protagonista no conocen un final feliz. Esto odiaba que la vida misma fuera injusta, pero esa es la realidad del mundo. Levantándose para sentarse, el prota comentó que en aquel entonces desearía haberla aceptado como su discípula, pero el propio protagonista ya había aceptado que era un hombre condenado a nada más y nada menos que la muerte. De inmediato, Xinu comentó al protagonista que podía aceptarla como su discípula y en el futuro la misma seguramente tomaría venganza por el protagonista, eliminando a los traidores con sus propias manos. Sin embargo, si el protagonista no estaba de acuerdo con esto, esta no se levantaría. Tras mirarla arrodillada, el protagonista simplemente
sonrió y comentó a Shinu que estaba enfermo, pero no era tonto, pues aceptar sería como enviarla a su propia muerte. Shinu simplemente pidió al protagonista que dejara de moverse, pero el protagonista sacó una reliquia, comentando que allí todavía tenía la última píldora de condensación de energía, y aunque no es la gran cosa, era lo último que puede ofrecerle a la pequeña Shinu. Shinu comentó al protagonista que no tenía que preocuparse por ella, simplemente tenía que acostarse, pero el prota explicó que no tenía que preocuparse, pues aún no iba a perder la vida. Pero de manera repentina, un golpe llegó. El protagonista estaba a punto de perder la vida. Comentó que su vista se estaba volviendo borrosa. Simplemente escuchaba a Shinu preocuparse por él. Este se sentía asombrado, sintiendo cómo se siente la muerte, y comentó a Shinu que sus llantos son ensordecedores, le dolían los oídos. Para el prota era realmente molesto, pero lo que más le enfada era otra cosa, pues si tan solo la hubiese tomado como su discípula mucho antes, no hubiese sucedido tal desgracia. Pero al final lo aceptó. De manera repentina, un sistema apareció frente a nuestro protagonista, comentando que se ha detectado que el anfitrión ha establecido una verdadera relación maestro-discípulo con una persona. Así que el sistema de recompensas por enseñar a discípulos estaba oficialmente activado. Tras ver el aviso del sistema, nuestro protagonista se sorprendió, pues quedó atónito. Se encontraba volando en el espacio de dicho sistema. No entendía ni siquiera qué era. Pero ya, volviendo al principio, vemos a nuestro protagonista quien se sorprendió tras ver una píldora dorada infinita. Nos cuentan que la energía espiritual del cielo y la tierra contenida en una sola píldora dorada infinita equivale a casi 10.000 píldoras de condensación de energía, y al consumirla no solamente puede ya utilizarse para avanzar en la cultivación, sino que también puede sanar todas las lesiones. El protagonista estaba sorprendido, nos contó que aquella píldora se la dio el sistema, pues han pasado ya 20 años desde que viajó a ese mundo, desde su mundo original, la Tierra, y finalmente le ha llegado su golpe de suerte, pues 20 años atrás el protagonista llegó a ese mundo debido a un accidente automovilístico. Pensó que era el protagonista de una historia en donde sería el más poderoso, con una familia distinguida, un talento excepcional y rompiendo el nivel fundamental antes de los 10 años. Sin embargo, todo esto fueron puras ilusiones, ya que a los 15 años, al unirse a la secta Hongmen, el progreso en la cultivación de nuestro prota se estancó por completo, no mostraba ninguna mejora y se convirtió en el hazmerreír de absolutamente todos. Pero por suerte, los cielos son justos. Al protagonista le han dado una segunda oportunidad para empezar de nuevo, y de inmediato preguntó al sistema que a qué se refiere exactamente aquel sistema de recompensas por entrenar discípulos. El sistema le informó al protagonista que, como su nombre lo indica, cualquier cosa que el anfitrión dé a sus discípulos bajo el título de maestro recibiría una recompensa de múltiple aleatorio a cambio. El sorprendido protagonista preguntó que si también cuenta se le transfiere habilidades a sus discípulos mediante una iniciación. El sistema respondió afirmativamente, explicando que con la orientación del anfitrión, si el discípulo avanza en su cultivación o si tiene alguna comprensión, el protagonista también recibiría una recompensa que se duplica en valor. En pocas palabras, si el anfitrión le transmite a su discípulo un poder equivalente a 200 días de entrenamiento, recibiría a cambio una recompensa de 200 días por X número de poder de cultivo. Y del mismo modo, si baja la guía del protagonista, el discípulo comprende un nivel de una técnica de espada, la recompensa para el protagonista sería comprender directamente varios niveles de dicha técnica de espada, por lo cual, el protagonista, si hace que su discípulo aprenda el nivel 1 del manejo de la espada, él literalmente se coloca cheto. El prota de inmediato preguntó que si entonces, si ahora le daba dicha píldora a su discípula, podría obtener un reembolso multiplicado por quién sabe cuánto. De inmediato el sistema comentó que no, pues los artículos obtenidos a través del sistema de recompensa no pueden ser nuevamente regalados para obtener un segundo reembolso. Sin embargo, si el anfitrión enseña las técnicas otorgadas por el sistema y el discípulo tiene nuevas comprensiones, eso no incluye en ese rango y el anfitrión puede
puede recibir un segundo reembolso. Así fue como el protagonista terminó por entender, comentando que tal como sospechaba no se puede abusar infinitamente del sistema, pues siendo ese el caso quería aprovechar esa oportunidad, y tras ingerir aquella píldora dorada infinita avanzó de golpe al reino del núcleo dorado. Continuamos viendo a la pequeña Chinú, quien se encontraba pidiendo que el protagonista despertara. Prometía que no tomaría otro maestro y no buscaría venganza, no necesitaba píldoras de condensación de energía, solo quiere que nuestro prota siga con vida. Pero de inmediato nuestro protagonista, ya recuperado, la acarició, comentándole a su tonta aprendiz que tenía que recordar la primera lección que éste le enseñaría, y es que cuando la misma tenga enemigos debe vengarse a toda costa y debe ser al doble. Pero ya en un cambio de escena vemos dos estatuas. Un chico se presentaba como Gu Feng. Este pedía sinceramente al anciano Gang que le acepte como su discípulo, pues aquel discípulo de nuestro protagonista fue al sexto pico pidiendo otro maestro. Se trataba de aquel tercer discípulo despiadado, quien comentó que llevó un arte marcial de nuestro protagonista especialmente para el anciano Gang, para así mostrar su sinceridad. Ya nos presentan a Gang An, el anciano del sexto pico, director del salón de la aplicación de ley. Este comentó que Xiao Xuan, nuestro protagonista, realmente ha criado un excelente discípulo, pues el primer genio del prestigioso clan inmortal Hongmen en los primeros tiempos fue invencible, pero el prota ya llegó a su fin. De inmediato aquel maestro comentó que podía querer tomarle como maestro. Este tenía que tomar aquella regla, era un objeto especial del salón de la aplicación de ley y con ella podría extraer raíces espirituales. Mirando dicha regla entregada por el maestro, el tercer discípulo de nuestro protagonista se miraba codicioso. De inmediato aquel Gang An comentó que si este logra extraer la raíz espiritual de nuestro protagonista lo aceptaría de inmediato como su discípulo directo más avanzado. Sin embargo, tenía que tener mucho cuidado, pues una vez que aquella regla vea sangre, no podrá ser extraída fácilmente sin técnicas secretas. Aquel tercer discípulo desagradecido comentó al estimado anciano Gang que él era Gu Feng y podía estar tranquilo, ya que él no fallaría en su misión, pero de manera repentina un ataque iba hacia la espalda de este discípulo traicionero. Tras percatarse, en su cara solamente se veía el terror, y tras el impacto, Gu Feng, el discípulo traicionero, se miraba gravemente herido. Lamentablemente, la regla que le fue otorgada vio su propia sangre. Ya este no tenía oportunidad y la raíz espiritual que sería arrancada sería la suya. Simplemente podía gritar del dolor, comentando que no hay manera de que vaya a morir allí, pues su viaje hacia la inmortalidad acaba de comenzar. Pero aquel anciano, sorprendido, se percató de que en realidad se trataba de nuestro protagonista, quien volaba sobre una espada, comentando que el anciano Gang quiere su raíz espiritual. Preguntó que por qué no va a buscarla él mismo. Aquel anciano Gang An quedó sorprendido, comentando que el anciano Xiao se tomó muy en serio sus palabras, solamente estaba bromeando con el discípulo de nuestro prota, y preguntó para sí mismo que si no se supone que el protagonista estaba a punto de perder la vida. Preguntaba que cómo es que su energía vital era tan poderosa, pues parece como si hubiese alcanzado el nivel del reino Jindan o el núcleo dorado. El protagonista le preguntó que si hablaba en serio, pero que por otra parte, él no hacía esas bromas con el anciano Gang. El protagonista preparaba un ataque masivo, la cual sorprendió al anciano Gang An, el cual se sorprendió preguntando que si acaso era la técnica de espada Kanglan, y pensó que en aquel entonces tanto el protagonista como él ingresaron juntos en la secta de Hongmen, pero debido a que el protagonista creó la técnica de espadas Kanglan, obtuvo el favor del maestro y de la secta, al igual que la mayoría de los recursos le fueron otorgados. Aquel anciano Gang comentó para sí mismo que por suerte luego fue el primero él en alcanzar la etapa del núcleo dorado, mientras que el protagonista se volvió un completo inútil. Este preparó una Matrix defensiva, comentando al protagonista que no sea impulsivo, pues ahora llegó al segundo nivel del reino del núcleo dorado, y que el protagonista no lo tendría fácil, pero de manera inmediata pisó la realidad. El protagonista destruyó su barato escudo muy fácilmente, tan fácilmente que lo dejó asombrado. Nuestro protagonista de inmediato simplemente sonrió,
comentándole al anciano Gang que el segundo nivel del reino, el núcleo dorado, no era más que eso. Aquel anciano, sorprendido, solamente podía esquivar espadas, pensando que aquel poder era al menos el tercer nivel del núcleo dorado, o incluso superior. Una de las ancianas manos de este anciano Gang fue herida. Simplemente pudo retroceder, maldiciendo a nuestro prota, pues si este se atreve a eliminarlo, la secta definitivamente no lo dejaría ir. Pero el protagonista preguntó que si acaso estaba en lo cierto, pues al prota le gustaría ver su instinto, al igual ver qué pasa si este insiste en eliminarlo. Quería ver qué iba a hacer la secta. De inmediato el protagonista continuó con su segundo ataque. Aquel anciano solamente pudo sacar su reliquia, o si no, perdería la vida. Aquella reliquia colocó un caparazón de tortuga, bloqueando así las espadas de nuestro prota. Aquel anciano maldecía, pensando que el artefacto era de alta calidad del nivel místico, solamente se podía usar 3 veces en total, y aquel era su último uso. Originalmente planeaba usarlo para resistir la tribulación, cuando este alcanzara la etapa de Yuan Jin. El protagonista comentó que el anciano Wan realmente tenía una profunda reserva. Preguntó que si acaso ha estado acumulando tesoros durante todos aquellos años, pues entonces quería probar cómo funciona aquel otro movimiento. Solo quería ver si el anciano podía resistirlo, pero no lo creo, pues el ataque que ejecutó nuestro protagonista era un ataque brutal. El anciano Wan solamente podía preguntar al protagonista que si se iba a atrever a eliminarlo, pero el protagonista, decidido, ya estaba agotado de ese tipo de personas y preguntó que por qué no lo haría. Así fue como su ataque finalmente eliminó la defensa del anciano Wan, mirando cómo estaba a punto de perder la vida por ser tan codicioso. Tras aquel impacto, la energía hizo un gran agujero, todo a su alrededor fue completamente destruido, y tras descender, el protagonista se percató de que el anciano Wan aún seguía con vida. Sin embargo, se encontraba gravemente herido. El anciano Wan, asustado, mirando al prota, le pedía que no se acercara a él, pero el prota le preguntó que si al menos aquel escudo era de calidad mística, pues nos cuentan que en el mundo de los artefactos la calidad se clasifica en 5 niveles: humano, místico, terrenal, celestial y divino. Además, en cada nivel se divide en 4 categorías, refiriéndose así a inferior, medio, superior y supremo. El prota comentó que un artefacto de alta calidad del nivel místico sería considerado un tesoro supremo incluso en una secta común, pero no esperaba que el anciano Wan escondiese tal tesoro. Sin embargo, él tenía algo mucho mejor. Era el regalo para aquel anciano Wan, el fin de su vida. De inmediato el protagonista lanzó un ataque para eliminarlo por completo. De esa manera podría arrancar el mal de raíz, pero alguien pidió al protagonista que muestre misericordia. Su ataque fue bloqueado. Colocaron una barra protectora alrededor del anciano Wan. La persona que le salvó la vida era el líder de la secta Hongmen, llamado Shang-Hi, comentando al protagonista que no puede ser impulsivo, pues el conflicto entre compañeros de secta iba en contra de las reglas de la misma y podía resultar en la expulsión. Wang An simplemente podía rogar al líder de la secta, pues el protagonista estaba eliminando a sus compañeros, pero de inmediato el líder de la secta comentó que este era un idiota y de un fuerte golpe le cerró el pico, preguntando que si acaso el anciano Wan quería ir con él al salón de la aplicación de ley para ver quién debe ser expulsado de la secta. Este de inmediato se negó y el líder de la secta felicitó al protagonista, que finalmente ingresó al reino del núcleo dorado después de muchas dificultades. El protagonista agradeció aquella felicitación y comentó al maestro de la secta que si no hubiese alcanzado el reino del núcleo dorado, en esa oportunidad probablemente habría sido traicionado y le habrían arrancado la raíz espiritual. El anciano Wang An comentó al prota que todo era un malentendido, pero ciertamente fue un descuido por su parte. Estaba dispuesto a aceptar la disciplina de la secta, simplemente pedía que no tenga rencor en contra de él. El prota comentó que por el bien del líder podía perdonarle la vida temporalmente. Sin embargo, a su discípulo Gu Feng, tras traicionar a su maestro e intentar robar su raíz espiritual, era una traición imperdonable, pues debe ser despojado de su cultivación y expulsado de la secta. Su discípulo Gu Feng se arrastraba
arrastraba por el piso. Su propia raíz espiritual estaba siendo robada por la espada que le dieron. El prota comentó que de ahora en adelante no podría ingresar a la secta de Hongmen. Así fue como todo fue dejado en manos de nuestro prota. La pequeña Shinu llegó, comentando que no era necesario que el protagonista actúe. Y de inmediato vemos a Gufen lanzando un ataque preguntando a Shinu que si acaso es que ésta cree que una inútil como ella podría atacarle. Pero Shinu ya no era la pequeña debilucha. Estaba preparada cuando el ataque de Gufen, el discípulo moribundo, se acercó muy fácilmente. Esta lo confrontó. Aquel ataque ya no era nada para ella, pues Gufen siempre fue incapaz de comprender la técnica de espada de Kanglan. Era una perdición para nuestro prota, quien la había creado. La espada de la pequeña Shinu apuntaba a Gufen, quien preguntaba que si acaso esta no era un desperdicio. Preguntó que cuando aprendió la técnica de espada de Kanglan, pero el prota preguntó que cómo puede decir que Shinu era un desperdicio, pues el verdadero desperdicio fue él. Y volviendo 3 días atrás, el protagonista se encontraba con la obediente Shinu. El sistema le comentó que esta era la discípula principal legítima, con una comprensión de 270, la constitución en 151 y tenía el talento del cuerpo de espada innato, no activado. La condición de la activación para dicho cuerpo de espada innato era alcanzar el reino del establecimiento de la fundación y el reconocimiento de la semilla de la espada heredado de la familia Lin. El protagonista se sorprendió preguntando que si era realmente un raro cuerpo de espada innato que rara vez se ve. Inmediatamente la pequeña Shinu preguntó al protagonista que era el cuerpo de espada innato. El prota comentó que no era nada, solamente cree que tiene el talento para practicar el manejo de la espada. El protagonista iba a buscar a Gufen más tarde, pues como su maestro no podía permitir que esta pase vergüenza, de inmediato le enseñó la técnica de la espada de Kanglan. Era una técnica que él mismo creó en sus días. Y después de un rato el sistema comentó al protagonista que esta había alcanzado los principios de la técnica de la espada de Kanglan, pues el protagonista enseñaba personalmente el manual de la espada de la ola azul de calidad mística, y como recompensa tras esta discípula aprenderlo, por el bien de servicio se otorgaría una recompensa 10 veces mayor, obteniendo así el prota el manual de la espada que corta el cielo de calidad mística superior. La verdad, para nuestro protagonista, la pequeña Shinu era su verdadero tesoro, y aplastando con sus pies a Gufen comentó que a pesar de la enseñanza del protagonista, todavía era un malagradecido, mientras ella aún no logra comprender dichas técnicas que el prota le enseña. Ella demostraba que el verdadero inútil siempre fue Gufen, quien le había golpeado al inicio de esta historia. La pequeña Shinu comentó al protagonista que la raíz espiritual del traidor ha sido destrozada por ella, así que el protagonista podía comprobarlo. El líder de la secta, quien miraba todo, comentó que dado a que el protagonista ya había castigado a su traidor discípulo, era mejor que él se encargue de llevar al anciano Guan de vuelta y encargarse de su castigo. Pero el protagonista miró al líder de la secta y le preguntó que cuando dijo que se había acabado, él aún tenía que darle una lección. El líder de la secta comentó que el prota acaba de prometerle perdonarle la vida temporalmente. El anciano Guan, por otra parte, estaba aterrado preguntando que entonces ¿qué más quiere nuestro prota de él? De inmediato el prota explicó que comentó que le perdonaría la vida, pero no que lo dejaría ir tan fácilmente. Y en cuanto a cómo puede satisfacerle, eso depende de la sinceridad del anciano Guan. De inmediato el anciano Guan sacó una bolsa con todas sus pertenencias. Esta era la bolsa Qian Kun. Esperaba que al protagonista no le desagrade, pero tras tomar todas sus pertenencias, el prota comentó que el anciano Guan era una persona inteligente y que realmente comprende la situación. Entonces le agradeció y de inmediato ordenó a Shinu que le siguiera. El prota ya se iba a marchar. La pequeña Shinu comentó al protagonista que se miró increíble un momento atrás, pero el prota le comentó que tenía que regresar y descansar un día, ya que al día siguiente le guiaría formalmente en su cultivación. Y tras marcharse, aquel anciano Guan
quedó furioso. El protagonista le había arrebatado todo y lo había dejado en una completa vergüenza. Este tenía una profunda furia, quería vengarse de nuestro prota. Por otra parte, ya en el séptimo pico al amanecer, vemos a nuestro protagonista sacando los tesoros del anciano Juan, comentando que él mismo tenía muchos ahorros. Son todos los medicamentos que los cultivadores del reino del núcleo dorado pueden usar, pero en realidad la calidad era mediocre, pero era suficiente. Se encontraba separando técnicas marciales por nivel humano, místico, así, uno tras otro, y aquel libro de cultivo innato que consiguió de la calidad media al nivel humano era perfecto para que su discípula Shinu establezca una buena base. Pues si este habla de lo más valioso entre todas aquellas cosas del anciano Guan, parece que eso era lo mejor. Uno era la regla de los 5 elementos, la cual es de calidad media al nivel terrenal. Sin embargo, no lo necesitaba, así que era mejor dárselo a su pequeña discípula, pues cuando se trata de tesoros, lo que cuenta era la recompensa del sistema, ya que era lo más valioso, y tras mirar lo que quedaba en dicha bolsa, se encontró con un montón de piedras espirituales, y una simple idea ocurrió a nuestro protagonista, y era que un simple anciano no tiene más de 100 piedras espirituales de alta calidad, pero supuso que aquel anciano ha estado saqueando frecuentemente. Tras mirar aquel montón de joyas espirituales, comentó que era rico y un día construiría una pequeña villa para vivir en paz. De inmediato, Shinu apareció por la puerta, comentándole al protagonista que este le pidió que fuese a practicar 2 horas después. Preguntó que si ya podía entrar a su casa. El protagonista le dio la bienvenida, le pidió que se sentara frente a él, y comienzan a contarnos que los niveles de cultivación de los practicantes se dividen desde lo más bajo a lo más alto. Los niveles de cultivación eran 10, Haotian, Xiantian, Lianqi, Shuji, Jindan, que es núcleo dorado, Yuanjin, Fenshen, Heti, Dashen, Duji. Cada reino se subdivide en 10 reinos o niveles más pequeños. El reino Haotian despierta la fuerza y el ki en la sangre, fortalece los músculos y los huesos, la piel también, mejora la resistencia y la calidad física del cuerpo del practicante. En el reino Xiantian, el ki y la sangre se llenan y se transforman en energía interna, aumentando el poder ofensivo de las técnicas y defensas del cuerpo. Todo esto hasta superar el reino de Duji, la tribulación del trueno, y alcanzar la cima del cultivo, pues se podría ascender y convertirse en un inmortal, pero todo eso no son más que leyendas inalcanzables. El protagonista se encontraba cultivando con su discípula. No es un cultivo dual. El protagonista comentó que su maestro le transmitiría primero aquella técnica innata. Esta tenía que comprenderla diligentemente, cuya cosa su discípula aceptó. El protagonista le comentó a su discípula que tenía que concentrarse en sus meridianos internos para una mejor comprensión, y de inmediato la información del sistema estaba frente a aquella pequeña Shinu. El prota pensó que el índice de constitución, o sea, que solamente era de 15, preguntó al sistema que cuál es el nivel aproximado de la constitución ósea y la percepción que tiene una persona común después de la cuantificación. El sistema respondió explicando que el valor promedio de la constitución es de 50 a 60. El prota comentó que no era de extrañar, pues la velocidad a la que Shinu comprende las técnicas era sorprendente, pero su cultivación era muy difícil, así que parece que él mismo tendría que forzar su cultivo y limpiar su alma. Así fue como el protagonista continuó con esta práctica, y la pequeña Shinu logró llevar al 10º nivel del reino Haotian. De inmediato la pequeña Shinu preguntó al prota que si acaso puede realizar una transmisión enérgica a ella, pues ha escuchado el precio de la transmisión enérgica era enorme. Preguntó que si acaso no se había hecho daño. Estaba preocupada por él, pues solamente se pierde el doble del cultivo, sino que también se puede caer de reino. Sabía que el protagonista podría degradarse a sí mismo ayudándola, pero el prota sabía que mientras ésta aumente un reino, él aumentaría 10, y el sistema pareció comentando que el anfitrión transfirió 100 días de cultivo a su discípula, por lo cual obtendría una recompensa 5 veces mayor y logra 500 días de cultivo. El prota pensó que esto era increíble, pues 100 días para él, siendo recompensado
recompensados por 500, era una buena ganancia. De inmediato el protagonista le dio la bolsa del anciano Wang An a la pequeña Xinú, comentándole que tenía que llevar eso con ella. En sus días difíciles no tenía mucho que ofrecer. Ese día debía considerar eso como un regalo de bienvenida por unirse como su discípula. La discípula de nuestro prota estaba feliz, pero el sistema saltó comentando que el anfitrión concedió a su discípulo una píldora Xiao Kai de tercer nivel, así que 10 píldoras de Ning Yuan de segundo nivel, y obtuvo una recompensa de 15 veces mayor, obteniendo la píldora de Hai de cuarto nivel. Pues prácticamente el protagonista tiene que encontrar una excusa para darle premios a su discípulo y el sistema le daría un reembolso, pero un reembolso multiplicado. La pequeña Xinú agradeció al protagonista comentando que gracias a por su gracia y salvarle y enseñarle en el futuro, si el protagonista tenía una solicitud para ella, debía decírselo y esta estaba dispuesta a enfrentar cualquier dificultad sin dudarlo. De inmediato el sistema saltó comentando que el anfitrión le ha otorgado a su discípula 17 técnicas marciales y métodos de cultivación, obteniendo una recompensa 20 veces mayor, así que el prota obtuvo la fórmula de la espada que domina 10.000 millas de calidad suprema en la etapa celestial. El prota miró a Xinú y le preguntó que por qué era tan formal con él si era su maestro. Esta tenía que regresar y comprender diligentemente el poder, pues cuando logre integrarla completamente, su maestro realizaría la transmisión enérgica y le enviaría, mentalmente varias técnicas. Xinú no estaba convencida con esto, estaba muy preocupada por nuestro protagonista, pero el sistema volvió a saltar explicando que el prota le otorgó a su discípulo una regla de los 5 elementos en el reino terrenal de grado medio, obteniendo una recompensa 20 veces mayor, y obtenía la espada flexible del reino terrenal de grado supremo como recompensa. Xinú preguntó al protagonista que si acaso su cuerpo no iba a sufrir al transmitirle su poder de nuevo. Preguntó que si estaba seguro de que estaba bien, pero el prota la calmó explicando que estaba muy bien y que si esta no le cree, le promete que 3 días después de reclusión superaría el 5.º nivel de la etapa Jindan sin problemas. Ya Xinú, tras escuchar a nuestro protagonista, se sentía mucho más segura y comentó que entonces definitivamente protegería bien al protagonista y no dejaría que nadie se le acerque. Pero al protagonista no le gustaba tanta seriedad, pidió a Xinú que no se ponga tan tensa, que tenía que ir a cultivar también. Así fue como la pequeña Xinú se despidió, iba a dejar de molestarlo. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la primera parte de mientras mis discípulos se matan entrenando, yo me relajo. Si quieren ver la segunda parte y cómo el protagonista recompensa bien a su discípulo para obtener un buen reembolso del sistema, al igual que cómo va a vengarse de los demás discípulos traicioneros que tenía bajo su tutela, estaré colocando una meta de 10.000 vistas, así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.